¿Qué tal, colegas? Bienvenidos a un episodio nuevo de su podcast Entre Colegas. Mi nombre es Daniel Vela y en esta ocasión nos acompaña la doctora Mariana Villarreal Calderón. Ella es médico cirujano y partero por parte de la Universidad de Monterrey. Posteriormente hizo la especialidad en psiquiatría en el Tecnológico de Monterrey y continuó su formación haciendo una maestría en psicoterapia psicoanalítica psicodinámica por parte del Instituto de Psicoterapia. Además cuenta con un diplomado en psicopatología perinatal por parte del Instituto de Psicología Europeo. Ella está certificada por el Consejo de Psiquiatría, miembro del 2019 al 2022 del Comité de Conductas y Actos Suicidas de Nuevo León y coordinadora por 2 bienios consecutivos del Comité Científico y Académico del Colegio de Psiquiatría y Psicofarmacología de Nuevo León. El día de hoy, y por segundo episodio, porque ya tenemos en un episodio previo, el día de hoy nos acompaña para hablar justo del tema del suicidio. Pero antes de esto, Mariana, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muchas gracias. Ya sabes que un poco nerviosa de hablar en público, pero bueno, saliendo de mis... Claro, me da gusto volver a verte. Ahora estás grabando desde las hermosas playas de Cancún, si es que Sí. se puede decir, si no después lo quitamos. Y me da gusto ver que saliste en un promocional de una campaña para no hacerlo más el comercial, pero me da gusto que Gracias. le empieces a perder el miedo y pues qué bueno. Digo, al final de cuentas yo creo que te vi, si no me recuerdo, hace como 2, 3 años en algún panorámico luminoso, si no me equivoco, muy activa en redes, así que pues digo, qué bueno que sigues con ese tema. Y bueno, para los que no sepan, también te ausentaste un tiempo por temas personales familiares y estás, creo, pues retomando el tema de las redes sociales, que en su momento yo te conocí porque pues eras muy activa en compartir contenido de salud mental y pues por lo mismo me da mucho gusto que retomes este episodio. Y pues pasemos a lo directo. El tema del suicidio, a mí me gustaría que nos platicaras, ahorita hablaremos de generalidades, pero no nos vimos toda la pandemia y me queda la duda de si se vio algún cambio local, estatal, nacional o mundial en el tema del suicidio. ¿Hubo documentos, hubo estudios científicos o algo que nos dijera cómo se comportó la población respecto al suicidio en época de pandemia? Sí, fíjate que los psiquiatras, justo cuando empezó la pandemia, empezó el confinamiento y empezó como que todo, pues al inicio, ¿no? En marzo, todos estuvimos como hablando de esta cuarta ola que decíamos que se iba a venir después y que iba a ser todos los problemas de salud mental, incluyendo el suicidio. Porque, por ejemplo, cuando empezó la pandemia, el INEGI sacó a relucir unos datos de desempleo, de que iban a haber como más de 5 a 10 millones de desempleos únicamente previstos por ellos, ¿no? Más, imagínate todos los que no tienen datos. Y es bien sabido que una de las causas de suicidio, de hecho es 1 de cada 5 personas que se suicida es por una crisis económica. Entonces nosotros ya estábamos como esperando esta ola que se iba a venir, ¿no? Entre la pandemia y post pandemia. Entonces sí, sí hubo una alza en los datos a nivel nacional, incluso a nivel estatal. Ok, sí, justo por eso era la pregunta, por saber el tema. Para muchos nos ayudó, si es válido decir eso, el tema de la pandemia para mejorar los ingresos. Obviamente también desestabilizó y también me gustaría que nos platicaras cómo fue tu experiencia con los colegas, porque a lo mejor muchos vimos la oportunidad de trabajar más, de doblar guardias, de doblar turnos, o la propia necesidad de decir, los hospitales necesitan personal, las clínicas, y era trabajar a marchas forzadas, viendo más pacientes de lo que estábamos acostumbrados y muchos médicos que estaban acostumbrados a trabajar un poco menos empezaron a trabajar incansablemente porque pues había que solidarizarse con la población. ¿Cómo le fue a los profesionales de la salud mental en el tema de atender a nuestros colegas? Súper mal. La verdad que fue un entre burnout, que pues obviamente, como dices tú, jornadas dobles, esta pues, vocación de querer seguir ayudando, etcétera. El hecho de estar viendo todo el caos desde adentro de un hospital, de ver, por ejemplo, colegas me platicaban que había esta como, ay, ¿cómo te puedo explicar? Esta sensación impotente de
ver morir a una persona que ni siquiera se podía despedir de los familiares, que no podía tener ningún acercamiento. Entonces, pues, quieras o no, pues somos humanos y todo esto, pues se lo llevaban a casa, llegaban a casa, pues aparte los problemas de casa, eh, este, y pues sí pegó mucho en el sector salud. De hecho, muchas plataformas, si no me equivoco, empezaban a ofrecer, bueno, en la UNAM yo recuerdo varios institutos de psiquiatría que avalados por la UNAM ayudaron a hacer campañas de atención a profesionales de la salud, no solo médicos, sino a cualquier profesional que se sintiera desgastado por el tema de estar atendiendo en pandemia sin costo, por el Sí, elevado pues desgaste emocional, como bien dices tú, porque encima de que son profesionales de la salud, a los que nos tocó ser profesionales de la salud, y aparte tener familia, y ahora cómo le haces si a todos tus hijos los mandaron a casa, pero tú tienes que salir a trabajar, porque muchos decían, no, pues por mí fue muy bien porque nos mandaron a casa y pude disfrutar a mi familia. Sí, pero y los que teníamos que ir a trabajar, que nos cerraban escuelas y demás, con los colegas que yo llegué a coincidir, que teníamos hijos y decían, es que está bien cañón, o sea, aparte de tener exceso de trabajo en casa, ahora hay exceso de presencia de personas, tú ahora lo estás viviendo y es una locura tener chiquillos, entonces, este tema de la pandemia es uno para los profesionales de la salud y el otro tema que acabas de mencionar y por eso te lo preguntaba, porque no lo he escuchado tanto y no lo escuché tanto como yo hubiera esperado. Era esta situación tan difícil de que a mí me tocó un amigo directo que me pidió a dónde iba a ir a su papá a atenderse por el tema de COVID, porque pues los seguros de gastos médicos pedían montos altos o los hospitales pedían montos altos para aceptarlo. Y al irse al hospital público, tocaba que tuvieras a tu papá entrar al hospital o a tu mamá, pero luego ya fallecía y los primeros meses ni siquiera te entregaban al cuerpo, lo cremaban y te daban cenizas y me gustaría, no se lo había preguntado a un psiquiatra, pero ¿qué impacto tiene el hecho de que pierdas a un familiar y no puedas verlo de vuelta más que en cenizas? demasiado, tiene demasiado impacto porque estás hablando que además de la pérdida, les quitaron el ritual que hacemos de despedida. En todas las culturas lo hacemos de maneras distintas, ¿no? Bueno, aquí en México y en Latinoamérica, la mayoría lo hace de la misma manera. Es como la velación, las misas, etcétera. Y el no tener acceso a esto, pues es como, ¿qué estoy haciendo? O sea, que como que nunca hubo ese proceso de duelo natural en el que se vive pues todas las etapas hasta llegar a la aceptación, porque pues no hay cuerpo y no vives lo que estamos esperados a vivir, ¿no? Como ha sido el funeral de algún familiar, algún amigo, alguien, y pues sabes que cuando pase algo, le pase algo a un familiar cercano tuyo, tú lo vas a vivir. Como que ya lo tenemos ahí interiorizado, inconsciente y sientes feo, pero el que te lo nieguen, imagínate, ni siquiera un abrazo, ni una llamada, ni un, bueno, pues llamada sí, ¿verdad? Pero hasta ahí, pero abrazos, ni siquiera que te manden comida, flores, como que toda esta parte se perdió en esa etapa. Y sobre todo verlo, o sea, el tema como dices tú, que estamos acostumbrados a que cuando uno pierde un familiar normalmente pues lo ves eh, en su cuerpo, la mayoría, digo, también hay personas que deciden cremarlo, pero post funeral. Es decir, les dieron como este tiempo de despedirse del cuerpo, aunque a lo mejor ya no está vivo y demás, pero el ritual supongo que tuvo que cambiar la forma en la que muchos mexicanos, y seguro en todo el mundo, vivieron este duelo de alguien que vieron entrar por una sala de urgencias y pues salir en una urna o en cenizas. Y ahora sí pasando de lleno, porque estos temas quería hablarlos en el tema del suicidio, porque al final de cuentas tiene que ver porque COVID creo dejó depresión y estados en los que te llegan a pensar en el suicidio, porque también supongo que no solo la parte económica, sino el tener pérdidas repentinas. Hace poco me tocó una paciente que me contó que en COVID se falleció su novio, que era su prometido, y su papá en un lapso de un mes y se quedó con su mamá. Y ella dice, pues a partir de ahí vivo en depresión, está en tratamiento y demás, pero las secuelas de COVID en cuanto a la salud mental y depresión, supongo que también aumentaron, ¿no?
Claro, incluso depresiones, ansiedad y, y otros síntomas neuropsiquiátricos propios del COVID, que se llaman como long COVID, o sea, post-COVID, gente que en su vida había experimentado síntomas de ansiedad o ningún síntoma psiquiátrico, ahorita los están presentando y lo peor del caso es que son resistentes a tratamiento y nos hemos dado de topes en la pared con todos los tratamientos farmacológicos habidos y por haber, holísticos, todo lo que te imagines integral, y de verdad a veces no damos con un tratamiento adecuado. Y pues obviamente todo esto lleva al cerebro, para irme por la línea de la prevención del suicidio, el cerebro busca soluciones. Y muchas veces al toparte con no me funciona esto, no me funciona esto tampoco, pues una solución lamentablemente es el suicidio. Y tenemos que entender que la mayoría de la población puede llegar a presentar una idea, pero el que llega a presentar una idea no significa que lo va a hacer, sino que entre más lo hablemos, pues hablar soluciona. Y un tema ahora sí para empezar a poner las bases de, en un episodio de hace varios años con una colega tuya, y para no entrar en conflicto de interés, hablamos del tema del suicidio y muchos quizás imaginan este tema del suicidio de repente nada más viene y toca la puerta, pero el suicidio empieza a compensar, porque yo le hacía la pregunta en su momento, que yo muchas veces había pensado y me lo venía escuchando hoy, le decía, es que yo he pensado qué pasaría si yo no estoy, pero nunca menciono si yo me suicidara y después ella me dice, es que fíjate cómo tú lo pones, tú tienes familia y tú piensas, si tú no estuvieras, ¿qué harías? Y empiezas a pensar en seguros de vida, seguros de gastos médicos y casa y carro. Me dice, pero tú no estás pensando en suicidarte, porque la pregunta que detonaba en ese momento era si es normal pensar en quitarse la vida. Y me decía, no, nunca va a ser normal. El tema de las personas que ya tienen intentos de suicidio o que hay en la literatura, ¿cómo empieza? O sea, es decir, ¿cuál es la mejor la historia natural de la enfermedad? No sé si para el suicidio existe, pero ¿cómo empieza alguien que ya tiene intentos suicidas? Fíjate que es súper interesante eso que dices porque así como que te digas la evolución de la enfermedad como tal no existe porque el suicidio es la consecuencia de pues varios trastornos psiquiátricos o incluso médicos, pero o sea, es una consecuencia, es una complicación, por así decirlo. Pero, por ejemplo, en Inglaterra son ahorita ya tienen varios años que han estado estudiando como esta evolución y sí está bien marcado que desde que se implanta la idea suicida, bueno, la idea de muerte y evoluciona hasta un intento o un suicidio consumado, pueden pasar hasta 4 años. Y empieza pensando cómo hacerse daño, empieza pensando literal qué haría si no estuviera. ¿Cuáles son como los escenarios que suelen referir al inicio y cómo van evolucionando? Pues la escalera como tal del suicidio es empezar con ideas sobre la propia muerte, ¿no? Como pues a lo mejor es una solución si yo ya no estoy. Es una solución, te digo, el cerebro busca solucionar, pero ¿solucionar qué? Pues dolor de algo. Entonces empieza como una idea de muerte y de ahí empieza, si no se trata, si no se habla, como te digo, hablar salva vidas. Si no se habla, empieza pues poco a poco a evolucionar, se convierte en una idea suicida, que ahora sí estoy pensando en mi propia muerte, a lo mejor ya tengo un plan, el plan se puede convertir en gesto suicida, en el cual ya tengo a lo mejor intentos, aunque no sean letales, o incluso conductas, como las llamamos nosotros, para suicidas, que son estos como gestos suicidas que tienen pues no la finalidad de morir, pero lo pueden provocar, ¿sí me explico? O sea, si yo, pues a lo mejor me corto de alguna manera, pues no va a pasar que me voy a morir.
pero ya es una conducta para suicida o un gesto suicida. Y de ahí pues va evolucionando. De hecho, es el marcador más preciso que existe para un suicidio consumado, un intento previo. Y el tema de verbalizarlo, por ejemplo, las personas que suelen decir, no sigo para nada, no tiene sentido que siga aquí, que empiezan a utilizar frases, no sé si sean gatillos, si sean trigger. eh, ¿Cuándo debe de ponerse la atención? Es decir, desde el inicio, o si de pronto esta persona ya lleva todos los días diciendo la misma frase, o a lo mejor no todos los días, pero ponle tú, una vez cada 5 días, una vez a la semana, dice, oye, pues preferiría estar muerto. eh, ¿Cuándo tomar la seriedad? Siempre tomar la seriedad. Si ya es muy frecuente, será un juego. ¿Cómo hacer en estos casos? Siempre tomarlo con seriedad. O sea, yo uso mucho esta frase en el consultorio, o sea, entre broma y broma la verdad se asoma. ¿Sí me explico? El jugar, el bromear con este tipo de cosas, pues hay algo detrás que te está haciendo hacer bromas. Y recordemos que también el humor es un mecanismo de defensa. Entonces, de alguna manera lo está empezando a externar, aunque sea de broma. Pero, pues detrás de eso hay algo más que debemos de prestar atención. Por eso te digo que desde que se empieza como a gestar la idea, pueden pasar 4 años. Y si yo empiezo con, es que no sirvo para nada, o empiezo con otros signos, ¿no? Me empiezo a aislar un poquito, empiezo a cambiar, y la gente no se da cuenta, o es muy normal que la gente prefiera voltear a otro lado, porque es muy complicado lidiar con estos cambios, porque como no son físicos, pues ay, es que nada más anda raro, o lleva un tiempo que no sale de su cuarto, pero pues desde ahí ya puede estar empezando a gestarse una idea suicida. ¿Y Y cuál para, sería el deber ser o sea, vamos a ponerlo en dos, tres ejemplos. ¿Cuál sería el deber ser de un colega si es en el trabajo, o de un hermano, o de un padre, por ejemplo, cuando empiezan a notar estas frases, porque, como bien dices, o sea, seguramente a muchos les incomoda, pero también eh, cómo ahondar, o sea, cómo abordarlo, decirle, oye, ¿de verdad estás pensando en el suicidio? O hacer la pregunta directa de, ¿has pensado en lastimarte? ¿Cuál claro, sería el mejor abordaje de estos tres escenarios? claro, hacer las preguntas directas. Te digo, hablar salva vidas y hablar, usar las palabras correctas como en cualquier situación es lo que va a prevenir cualquier situación, como por ejemplo, no va a salir tantito el tema, pero para prevenir el abuso sexual, ¿qué te dicen? Usa las palabras correctas, no le pongas sobrenombres, no le pongas nicknames a los genitales, etcétera. Usa las palabras que son. ¿Sí me explico? Igualmente en el suicidio. Y yo también les digo mucho esto a mis pacientes y a colegas y a todo el mundo, de, a ver, ok, si tu hijo, tu hermano, tu familiar, lo que tú quieras, tu amigo del trabajo te está externando algo, algo emocional negativo, pues no tiene nada de malo decirle, oye, acude con un profesional. Es lo mismo, imagínate que trabajamos juntos y yo me la paso diciéndote, oye, ¿sabes qué? Es que tengo un chorro de gastritis. Todos los días te digo que tengo gastritis. ¿Me vas a mandar al gastro? O sea, hasta te apuesto que harto vas a estar de mi gastritis que me vas a decir, ten, ya te hice cita. Es amigo mío, no te va a cobrar. Pero vete a tratar esa gastritis que ya estoy harto. Es lo mismo. Me estoy quejando de otro síntoma, pero en este caso, pues es un síntoma emocional. Claro. En el segundo escalón, en el escenario de este amigo, hijo, familiar, que decide dar el paso de ir con un profesional de salud mental, creo que hay una barrera, tú me lo dirás porque tú te dedicas a esto, pero la economía también pega en el hecho de que hay algunos antidepresivos pues más económicos, pero a lo mejor no tan eficientes, y luego otros son un poco más caros y la farmacoterapia a veces puede ser no sostenible. ¿Qué hacer en esos casos? Porque seguro te ha tocado pacientes que dicen, doctora, pues es que, no sé, no me alcanza con el dinero de la renta, vivo sola, los traslados y demás, más la farmacología, no da. ¿Cómo abordar esos casos? Sí, la verdad que sí son casos sumamente complejos y no te voy a negar que son casos con los que sí me he topado en el consultorio, pero siempre como profesional en esta área tienes que encontrar la manera de
ya sea becarlos en algún tipo de programa con las farmacéuticas, hacer, nos toca, por ejemplo, cuando no tienen a nadie, nos toca buscar esa red de apoyo, o sea, hacerla en grupos, en, en lo que sea, ¿sí me explico? Que veamos que hay afinidad, pero empezamos como a buscar estas personas que sirvan como apoyo. Y una vez que la persona se deja de sentir sola, empieza a encontrar soluciones. El tema de el suicidio tiene que ver con sentirse solo, o sea, es decir, porque me llama la atención. ¿Crees que quien se suicida es porque de plano cree que estás solo en el mundo a pesar de vivir, por ejemplo, en casa con familia, a lo mejor hasta sus propios hijos? ¿Es un tema de sentirse solo? Claro, es un tema ya sea de soledad o ya sea de sentirse una carga, por ejemplo, hablando de un paciente médicamente enfermo que a lo mejor tiene una enfermedad terminal, que ya no va a poder trabajar, que ya no va a poder hacer esto, que you name it, ¿no? O sea, que no va a poder hacer nada y se convierte, entre comillas, lo digo, obviamente, en una carga, que eso piensa la persona y pues también puede ser por eso, además del sentimiento pues, de soledad. Te digo, al final somos seres humanos, somos, yéndonos así como que ya lo súper básico, somos mamíferos y estamos hechos para vivir en manada y para interactuar. O sea, la interacción social es sumamente importante. Ok. Y como viendo si fueran patas de mesa o pilares de una casa, creo que se sigue teniendo el mito de si el ejercicio, algunos estarán a favor de que el ejercicio ayuda a disminuir la depresión, algunos dirán que no, pues hay personas que están deprimidas y hacen ejercicio. ¿Cuál es, en tu experiencia y en tu formación, qué aporta el ejercicio a la salud mental? Aporta demasiado, por supuesto, pero hay que saber cómo pedirle al paciente que haga ejercicio. Yo no le voy a decir a un paciente que está sumamente deprimido, que está con idea suicida, que no quiere salir de su casa, que no se puede ni siquiera ni bañar. No le voy a decir, oye, necesito que hagas mínimo media hora de ejercicio. Por supuesto que no, pero ¿sabes qué hago? Primero te vas paso a paso, ya lograste que se levante, ya lograste que se bañe, ya lograste esto. Les digo, haz la regla de los 2 minutos que me inventé por ahí, que es pon alarma 2 minutos, haz ejercicio 2 minutos. ¿Qué va a pasar? Que en 2 minutos suena tu alarma, vas a sentir la satisfacción de que ya hice ejercicio 2 minutos. Al día siguiente vuelves a hacer 2 minutos. En una semana, aumentale 2 minutos y ya hiciste 4 minutos. Y así te vas, gradualmente. Y obviamente tiene un impacto no nada más en lo físico, sino que también nos ayuda a desintoxicarnos de cortisol. Y en procesos sumamente ansiosos y depresivos, pues el cortisol lo traemos por los cielos. O sea, me encantaría a mí poder medirle el cortisol a la gente que me rodea y decirles, ve, o sea, estás así porque tienes el cortisol por los cielos. ¿Y qué hormona, vamos a decir, contrapone al cortisol? Pues la oxitocina. ¿Y cómo generas oxitocina? Con contacto, con abrazos, con interacción social, con sentirte querido, con no sentirte solo. Claro, fíjate, este tema de los abrazos, las pocas veces que ha salido en los podcasts o episodios, hoy en día a mí me llama la atención que ya casi la gente no se abraza. Algo que yo recuerdo mucho de la carrera es que yo cuando llegaba a la carrera y veía a mis amigos, casi todos los abrazaba, honestamente. Y conforme creo que te vas haciendo adulto mayor, y te vas haciendo como un godín, si es que decir esta palabra está bien. En el trabajo ya a la gente no la abrazas, llegas a casa y a lo mejor tienes poquita familia, a lo mejor vives solo, que ese es otro tema, o sea, mientras más grande te vas haciendo en edad, más te encajonas en tu trabajo y a lo mejor pues ya no, o sea, te quedaste soltero, por así decir, ya no ves a nadie y no sé si sea científicamente comprobado, pero muchas veces escuché y leía que 5 abrazos al día era como lo mínimo indispensable por este tema de los mamíferos que decías, que 5 abrazos era lo mínimo indispensable que alguien debía de recibir al día como para estar más o menos estable. Pero Claro. yo podría
decir que una gran porcentaje de la gente no recibe esos 5 abrazos al día, ¿no? No, la mayoría no lo recibe. O sea, ¿tú por qué crees que tus bebés o tus hijos a la hora de llorar o que no se pueden dormir, si los cargas y los abrazas, se quedan dormidos deliciosamente? Porque liberan oxitocina. Y la oxitocina, pues, los tranquiliza. Se sienten queridos, se sienten protegidos y se duermen. Y el tema de la naturaleza, Mariana, hablando de ejercicio, medicamentos, amistades, porque digo yo, porque soy muy, muy de salir a la naturaleza, pero, y probablemente el algoritmo por eso me bombardea, pero muchas frases mencionan que exponerse a la naturaleza al día, aunque sea 5 o 10 minutos, ayuda un poco a estar en paz. ¿Hay alguna relación? Claro, demasiado. Pues somos parte de la misma naturaleza. Somos parte y sí, claro, yo también es parte de mis indicaciones. De repente, ya que llegas a un punto, les digo, pues vete a Chipinque. O sea, no me importa, vete a ver verde. Necesito que veas verde 5 minutos, no te bajes del carro, no importa. Pero ve árboles, vete a un parque, siéntate, quítate los zapatos, toca el jardín, la tierra. Claro, claro que tiene un impacto el mar, por ejemplo, con nada más verlo. O sea, es como, pues, te, te conviertes otra vez en parte, ¿no? Pues, del mundo. Que seguramente es parte de la causa en la que va incrementando de que cada vez estamos, al menos acá en Monterrey, más llenos de concreto y menos de naturaleza. Es más frecuente que ninguna casa tenga árbol, no tenga patio, no tenga plantas y del trabajo a casa no veas nada. Y si dijeras tú estos 2 minutos, te los avientas en irte a un parque y estás 2 minutos haciendo ejercicio en el parque, pues ya quemas el cartucho de ejercicio, naturaleza y desestresarte un poco. Es decir, para quienes nos escuchen y estén pasando por una etapa difícil, los pequeños pasos ayudan y no se necesita ni siquiera gastar dinero. O sea, bien puedes hacer ejercicio en el parque caminando desde tu casa y poco a poco. Digo, entiendo que toma tiempo, que debe ser difícil, pero, pero la siguiente pregunta sería, ¿a qué sueles recomendarles que se anclen para poder salir cuando ya te toca un paciente eh, que tuvo un intento de suicidio, quizás se tuvo que internar por las consecuencias, va a salir y va a tratar de reincorporarse al mundo? ¿Cuál es el ancla? ¿Cómo les dices a alguien que pues no tiene intención de seguir en este planeta que lo sigue intentando? Claro, es buscar esa, como dices, esa ancla. Y pues nuestra labor es buscarla con ellos. Y siempre la encontramos, de alguna manera. La encontramos. ¿Y cómo la encontramos? Buscando entre los mecanismos de defensa maduros. Porque hay mecanismos de defensa primitivos. Por ejemplo, si yo me siento mal, tuve un inconveniente, yo me puedo ir a tomar alcohol, o me puedo ir a drogar, o me puedo ir a lo que tú quieras. Pero, por ejemplo, un mecanismo de defensa, ahorita lo traigo presente por un paciente que pasó por idea suicida, intento, etcétera, etcétera, y ahorita captamos que uno de sus mecanismos de defensa es el altruismo. Entonces, pues vámonos por ahí. O sea, te gusta ayudar, vamos a que ayudes, vamos a que hagas voluntariado, vámonos no nada más a pensar a que hagas voluntariado, vamos a que tú hagas tu propia fundación. ¿Sí me explico? Vámonos a corto plazo a que hagas voluntariado. Mediano plazo, a ver, empieza, ¿qué te gusta, qué hacer, cómo hacerlo? Y vamos a pensar a largo plazo a que tú mismo puedas tener tu fundación y que tú traigas a gente a que haga voluntariado. Y eso es un mecanismo de defensa, es el altruismo, por darte un ejemplo de este paciente. Pero así, pues, te puedes ir pues, por muchas ramas. Ah, La verdad es difícil, toma tiempo, pero pues no es imposible. O sea, una parte fundamental de la definición de salud mental es qué aporto yo a la sociedad. Entonces tenemos que encontrar el que aporta a la sociedad. No importa que aportes a tu familia, que aportes si me explico, a tu trabajo, es que aportas tú como al bienestar del mundo. Entonces, pues por ahí nos metemos sutilmente. Y pues vamos logrando, ¿no? Que esta persona se sienta útil en la sociedad y pueda aportar. Y, Entonces pa- ahí encontramos el ancla. y para quien esté en ese camino, ¿hay esperanza o todos los que ya hicieron un intento terminan consumándolo? No, claro que hay esperanza.
Digo, obviamente las personas que lo han intentado, digo, es el marcador más preciso que tenemos para en el futuro saber si va a volver a haber un intento o ya un suicidio consumado, pero pues no es regla. O sea, me encantaría poderte enseñar la cantidad de mensajes que he recibido a lo largo de este tiempo que me conoces en redes sociales por este tipo de cosas que hemos hecho, que por esto que dijiste, por esto que hiciste, hice esto y ya no tengo la idea suicida, tengo 3 años, 2 años sin pensar en eso. Entonces, claro que hay una luz, de hecho tengo no puedo decir que es paciente porque no es mi paciente, pero de repente recibí un mensaje, ni siquiera era mensaje, era como de esos mensajes en historia que se quitan, ya sabes, en Instagram, Sí. con haz de cuenta, todo el preámbulo de que la persona iba a suicidarse. Entonces, cuando los leí, yo dije, ¿qué es esto? Aparte era una chava de otro país, dije, ¿cómo le puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y lo que hice fue darle una cita. Le dije, oye, acabo de leer todo lo que me pusiste, me parece sumamente grave, te pido una disculpa, estoy súper ocupada, no me acuerdo si era viernes. Le dije, ¿qué te parece si el domingo que tengo libre nos conectamos por Zoom y platicamos? Entonces, ¿qué hice? Pues le di algo que hacer, le di un pendiente. Entonces, no tengo dinero para pagarte. Le dije, pero claro que no te voy a cobrar por platicar 15, 20 minutos, para que me expliques bien qué está pasando. Bueno, ahorita consiguió una beca y está en Italia estudiando arte. Y ni siquiera le receté nada, ni siquiera hice de más que escucharla esos 15 minutos. Y he mantenido contacto con ella hasta ahorita, pero por eso te digo, hablar salva vidas. Y a la mayoría de las personas, cuando nos comunican este tipo de situaciones, que son como, me quiero suicidar, me quiero morir, no valgo nada, pues no sabemos cómo reaccionar. A diferencia que si te digo, es que me duele un chorro el brazo, me duele el hombro, no puedo moverlo, esto, el otro, que me tomo, pues obviamente me vas a decir, güey, tómate un analgésico y ve al traumatólogo, o tómate algo y ve con el gastro. Pero si mis síntomas son psiquiátricos, pues la mayoría de las personas nos paralizamos y nos volteamos a otro lado. Entonces, y es parte fundamental preguntar, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué piensas esto? Preguntamos, después de preguntar, refieres. Oye, pues dale por este lado. Y te digo, o sea, la escucha empática sin juicios salva vidas. Y también creo que los detalles, como bien dices tú, en algún momento leí alguna frase de, seguro es una historia que sí pasó y lo ya le hicieron como más anecdótica, pero de alguien que le decía, no, pues ya no sirvo para nada, me quiero quitar la vida, y le decía como muy fríamente, creo que era como un roomie, pero si tú ya no estás, ¿quién me va a hacer café? Y de pronto dijo, o sea, ¿de plano te gusta mucho el café? Y sí, o sea, al menos a mí me dejas eso. Ya no sé en qué termina la historia, pero dice, bueno, pues si al menos para eso sirvo, pues al menos seguiré aquí. Y creo que esa parte también se nos ha ido escapando, creo que de jóvenes lo hacemos más y conforme nos vamos haciendo adultos de nuevo, lo dejamos de hacer el decir las buenas cosas, aunque sean detalles pequeños de gracias por esto, o gracias por el otro, o saber que cuentas con alguien para cuando tienes una urgencia y que puedas acudir y que no te vaya a enjuiciar por ejemplo, yo que soy un inatento, por ejemplo, hoy se me olvidó me fui al trabajo con la pañalera y dices, cole, ¿y ahora cómo le hago? Sí, llegué al trabajo y la pañalera en la camioneta y yo ya valió. Y saber que tienes a alguien que puedes llegar a decirle, oye, ayúdame porque de plano no, y que no te juzguen, porque ese es otro tema, o sea, el tener una persona o varias personas a quienes puedas recurrir a pedir ayuda, pero eso creo que es también que tú lo sepas comunicar, es decir, que le puedes decir a las personas que tienes cerca de que, oye, si algún día pues llega a pasar algo, no dudes en que puedes platicar conmigo. En algún momento a una colega del trabajo, pues yo suelo ser muy observador y le dije, oye, todo bien en casa y me dice, pues te diré y le dije, si algún día necesitas ir a comer para hablar,
sin problema. Y me dijo, sí, te lo agradecería porque ya se escoció, ¿no? Pero como a veces con un solo simple comentario que pongas atención en algún detalle, es más, con esta colega tuya le decía, deberíamos de normalizar, hasta preguntar de que, oye, ¿todo está bien? ¿Alguna vez pensado en el suicidio? Y justo hoy en el trabajo de la tarde le preguntaba a un colega con el que fue a comprar unas cosas, que venía escuchando el episodio y le dije, bueno, ¿y tú has pensado en el suicidio? No, hombre, ¿cómo crees? Le dije, seguro. No, bueno, sí. Y pum, que me cuenta la historia y dices, órale, o sea, creo que deberíamos de normalizar, preguntar de repente, oye, ¿te sientes triste o cómo estás? O sea, no nada más preguntar esta muletilla de cómo estás, bien, no, bien también, sino de repente preguntar seriamente, hasta con una mano en el hombro, no sé, ¿cómo te sientes, no? Te he ido Claro, perdiendo. de normalizar, hablar de las cosas. Oye, yo, ahorita que dices eso, yo siempre hago eso, cuando me marcan por teléfono de las llamadas tipo de los bancos o así, de que sí, con la señorita Mariana, bla, 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 ¿cómo está el día de hoy? Les digo la verdad de la fregada, o sea, tengo miles de pendientes, esto me cuelgan, pero digo, oye, pues hay que normalizar decir la verdad. O sea, no te voy a decir Claro. bien, gracias. Y tú, y pues va desde ahí, o sea, desde preguntar realmente cómo está la persona y no ignorar si esta persona responde con la verdad. Sí, porque ellos tienen ganas de hablar, fíjate, yo siempre pregunto eso. Un psiquiatra, un buen colega que ya está en otro plano, siempre que le preguntaba cómo estaba, decía relativamente bien y se me hacía muy acertado. Y hace poquito entré al hospital y le pregunto al de seguridad, que es casi siempre son los mismos, y le digo, ¿cómo está? Me dice, pues, ay, pues al menos estoy. Y le dije, señor, lo felicito. Es la respuesta más honesta que he escuchado de alguien en las últimas semanas. Este, ¿Y por qué? Y ya me quedé platicando como unos 5 minutos y la verdad traía ahí un tema laboral. Pero, pero pude haber pasado de largo y decir de que, buen día. Y a mí me gusta mucho preguntar eso y siempre la mayoría dicen, no, pues bien, ¿y tú? Y yo procuro replicar la respuesta de este gran maestro, es decir, pues relativamente bien, como para dar puerta a, si quieres saber, pues te la aviento, como bien dices tú, oye, pues hay un chorro de cosas de donde cortar, pero el decir bien, me gustaría creer que es cierto, pero la mayoría de las veces es como nada más una barrera de no quiero contarte cómo estoy, ¿no? Claro, fíjate, hay una estadística que me impresiona demasiado, que dice que el 60% de las personas que se suicidaron lo comunicaron. Y ahí quitamos este mito de la persona que se quiere suicidar no lo dice. O como dicen, se la pasa diciendo que se quiere suicidar es porque no lo va a hacer. Al contrario, el 60% de las personas lo comunicaron, lo que está estadísticamente registrado. Y otro dato todavía más fuerte es que el 18% fue con un médico ese mismo día. Y lamentablemente la mayoría de los colegas no sabemos escuchar. Lo duro de ese dato es que entonces el 40% no avisó, o a lo mejor el 20, pone tú, el 20% nunca lo comunicó y simplemente se determinó y se suicidó. O sea, se podría interpretar así. Claro, porque también hay suicidios por otro tipo de causas. Por ejemplo, está el suicidio en el paciente psicótico, por ejemplo. Pues no avisa, ¿sí me explico? Hizo un cuadro psicótico, a lo mejor se drogó con lo que tú quieras. Ahorita está muy de moda la onda de la ayahuasca y cosas de estas que inducen un estado psicótico. A lo mejor en un estado psicótico se suicidó o se suicidó también pues por accidente, como lo llegamos a decir, o sea, un suicidio por accidente son estas personas que no lo iban a hacer, pero algo les salió mal y terminaron suicidándose. Entonces, Claro. claro que existen este tipo de suicidios espontáneos, por decirlo de una manera, que son los que pues no avisan, pero estamos hablando de personas, a lo mejor una persona en un trastorno, que tenga un trastorno bipolar, no tratado en un estado maníaco, psicótico, pues puede tener un intento. Una esquizofrenia no tratada en un estado psicótico grave, pues puede tener un intento. Claro. John el esquizofrénico de René de Residente, gran canción para quienes estén escuchando.
Me acordé ahorita. ¿Y cómo abordar, Mariana, a estos amigos, compañeros, familiares que intentaron el suicidio, que se están reincorporando? Lo más sano es no tocar el tema, lo más sano es tocar el tema. Eh, ¿Qué hacer cuando ya alguien lo intentó, ingresó a un hospital, salió y está con nosotros de vuelta? Y a lo mejor tú no lo sabes, simplemente, o sí lo sabes, pero no quieres tocar el tema. O sea, ¿cómo le haces para abordar estas situaciones? Claro, pues acercándote de la manera más natural posible. O sea, es como si de repente yo me entero que tú estuviste en el hospital porque te quitaron el apéndice y ya regresaste a trabajar. Pues, ¿cómo estás? O sea, ¿cómo sigues? En lo que te pueda ayudar, aquí estoy. Escuchar empáticamente y sin hacer juicios, porque a la hora de decir, por ejemplo, una pregunta incorrecta como, ¿pero qué estabas pensando? Ya estás emitiendo un juicio y estás volviendo a empujar a esa persona al mismo lugar. Entonces, yo siempre recomiendo acercarte de la manera más natural posible y si no sabes qué decir o qué preguntar, pues mejor no decir nada. Nada más dar a entender que estás ahí para lo que sea. El tema estadístico, porque ya nos aventamos 42 minutos y para que a lo mejor los quienes no saben de estadística, datos que yo traigo, pero tú me los confirmas o me los corriges, el hombre, más bien la mujer lo intenta más que el hombre y el hombre suele consumarlo más que la mujer. ¿Cuál es la prevalencia entre hombre y mujer? ¿Es alguna cuestión de género? Sí, el hombre usa métodos más letales, por ende el suicidio consumado es 12.6 por cada 100.000 habitantes en hombres y en mujeres es 5.4 por cada 100.000 habitantes, suicidio consumado. Pero en cuanto ¿Intentos? a los intentos, perdón, sí son de 10 a 100 veces más comunes en mujeres por el método que se utiliza. Los hombres, el método más utilizado, por ejemplo, es el ahorcamiento. Entonces, a la hora de tú encontrar a alguien que usó un método tan letal, pues la verdad está difícil salvarlo. Pero si el método fue distinto, un poco menos letal, como el consumo a lo mejor de tabletas o algo menos letal, pues la ventana de tiempo para salvar a la persona es mayor. Y para puntualizar también, si no me equivoco, en adolescentes es la segunda causa más frecuente de muerte, está entre la segunda y la tercera, podría variar entre países, pero a nivel mundial. Pero el tema de la primera es los accidentes automotores, que ahorita que lo mencionabas, eh, de los suicidios accidentales, en su momento yo en la juventud o en la adolescencia me acuerdo de dos, tres amigos que manejaban a una velocidad impresionante que decías, oye, se me hace que estás intentando morir porque no hay otra justificación para ir a estas velocidades o para dar vueltas a esta velocidad o a lo mejor para hacer este tipo de actividades más que estar buscando la muerte. Eh, es así aún, digo, yo te estoy hablando de hace 12 14 años que llevé psiquiatría. ¿La estadística se mantiene igual todavía? Eso fíjate que entra dentro de las conductas para suicidas. O sea, pues voy a manejar súper rápido, si pasa algo, pues pasa. ¿Me explico? O sea, no estoy intentando, o sea, no es como que voy a manejar rápido para chocar intencionalmente, pero pues bueno, si pasa, pasa. O por ejemplo, me acuerdo mucho un amigo en el internado me dijo, ay, cruza la calle sin ver, hombre, no pasa nada. Al cabo si pasa, pues ya X, no, ya no hacemos guardia. Y se me quedó bien grabado porque dije, no manches, o sea, claro que te puede atropellar a alguien y te puedes morir o quedar pues mal, pero pues ya estás hablando de una idea para suicida muy normalizada. Y en cuanto a la causa de, si son así, segunda y tercera normalmente varían y primera de muerte por automotores y accidentes, Por accidentes, sí. en adolescentes vayan. Sí, en Y, adolescentes hasta de 15 a 29 años aproximadamente. Es, entonces no solo adolescentes. sí, es una causa importante. Si no me equivoco, las cifras donde yo lo tenía era 800,000 suicidios anuales, eh, que pues es a nivel mundial.
que es una cantidad considerable, es 1 millón de personas casi que se estén suicidando, me lleva a la última, bueno, casi las últimas preguntas, porque si no me equivoco, en algún momento leí una nota en un episodio, en un país, ya era legal las cabinas de suicidio. ¿Cuál es tu postura como profesional de la salud? ¿Es válido poder decidir cuándo morir? Pues no, claro que mi postura es siempre salvaguardar la vida del paciente, encontrar motivos. O sea, si estoy a favor, por ejemplo, en España hice geriatría y estuve en un hospital de tanatología fregoncísimo, donde los pacientes ya estado en su estado terminal tenían su documento oficial firmado de voluntades anticipadas, donde ya, o sea, déjenme morir a gusto y punto. ¿Sí me explico? O sea, pues se hace como cuidados paliativos, básicamente fue lo que estuve haciendo en España. De eso sí estoy a favor, pero por supuesto que el raciocinio, el juicio, jamás vas a decir que está bien cuando una persona te dice, oye, pues yo ya me quiero morir mañana. Voy a ir a hacer cita a morirme. Puesto que no. O sea, es un error de juicio. Bueno, pues básicamente todos los temas, más bien todos los puntos del tema que quería yo platicar de suicidio se han hablado. ¿Hay algún tema o comentario que se nos esté escapando? Digo, seguro hay muchos porque suicidio es un tema súper extenso, pero el objetivo del episodio es algo Yes. muy corto, que pues ya son casi 50 minutos, pero para quien esté pensando en o para quien tenga una familia cercano a, o simplemente para conocimiento general, ¿hay algo que se nos esté escapando importante que valga la pena puntualizar? Sí, yo creo que a mí un dato que desde que entré al Comité Estatal de Prevención de Suicidio de Nuevo León me sorprendió demasiado fue que tienen registro como desde el 2009 hasta ahorita y el mes donde más suicidios hay, no me lo vas a creer, pero es agosto. ¿Mm? ¿Y por qué? No hay razón específica. Mi teoría es que es porque en agosto realmente no hay nada familiar o nada de eventos alrededor. Si te fijas, está como que antes el Día del Padre, el Día de las Madres, en diciembre, etcétera, tenemos Navidad, enero el Día de Reyes, febrero, pues Día de la Amistad y del Amor. O sea, como que hay este tipo de eventos, pero pues en agosto no hay nada. Que ¿Eso te, fue estatal? eso fue ese es a nivel estatal. No Bueno, tengo acceso a los datos tan específicos de los demás estados, me imagino que van por lo mismo, pero la mayor frecuencia fue de marzo a octubre, siendo agosto el mes con más casos. O sea, por ejemplo, en, en este último año, en agosto, fueron 319 suicidios en agosto y en enero, que fue el más bajo, fueron como 193. Eso. Y el día de la semana ha ido variando. Antes era domingo y ahora es lunes. Se me hacen datos importantes, impresionantes e interesantes. claro. Ahora, esos son datos oficiales, porque como bien dices, ¿cuánta gente en realidad no murió en un accidente automotor o se cayó de la montaña? Porque pues en nuestro estado el tema de la montaña, de los racer y todas esas cosas, este, no sabemos si en realidad esos accidentes fueron pues un suicidio. Claro. Entonces, pues queda como todo eso en el aire. Pues bueno, Marian, ¿algo más con lo que quiera cerrar el episodio antes de despedirnos de la audiencia? Pues me gustaría que se grabaran la frase de que la prevención del suicidio es tarea de todos. O sea, no necesitamos ser expertos en salud mental para prevenir un suicidio. O sea, te apuesto que tú, al señor al guardia de seguridad, probablemente pudiste haber sido quien le cambió la vida, con solo preguntar. Entonces, es tarea de todos, no es tarea de nosotros, digo, de todo mundo el intervenir de manera implícita, ¿no? De, bueno, vamos a hacer todo esto, pero pues pregunta, cuestiona, persuade a la persona y para ir a consultar y
Y pues con eso, con que sepamos que hablar salva vidas. Perfecto. Pues muchas gracias, Mariana, de nuevo por aceptar la invitación para grabar un episodio. Eh, y te felicito por regresar, como te dije al principio, al tema de las redes sociales. Ojalá que cada vez estés más presente compartiendo contenido porque en su momento lo haces de gran manera. Espero que sigas por ese camino, sobre todo porque pues, estás en un gran lugar y en un gran momento de tu vida. Muchas gracias a todos los colegas que han llegado hasta este punto. Les agradecería que compartieran este episodio en sus redes sociales para crecer esta comunidad y llegar a más personas. Hemos llegado hasta aquí, nos vemos la próxima semana a seguir viviendo nuestra misión.